que es el inicio del plan de Dios, del plan redentor de Dios para una humanidad que no tenía otra solución, ¿no? Dios inicia esta parte de su plan haciéndose hombre, amén, haciéndose hombre. Y se hizo hombre de una manera exactamente igual a la nuestra, ¿no? Él nació de su mamá, así como nosotros nacimos de nuestra mamá, y él vivió, amén, él vivió como uno de nosotros. Yo no creo en muchas ideas, pero es cierto que él nunca dejó de ser Dios, pero dice el libro de Filipenses que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y como hombre es que enfrentó la vida como uno de nosotros. Él enfrentó la vida como uno de nosotros. Y ahí vemos, para mí, es una gran muestra del amor de Dios, ¿no? Como siempre lo decimos, es difícil para nosotros entender cómo él pudo dejar su estado divino y convertirse en parte de su creación. Quizá nunca lleguemos a comprender qué tan grande amor trae esto, ¿no? Porque qué tan difícil será eso. Escuché una vez una comparación, pero igual es una comparación muy pequeña, ¿no? Es como si decía una persona, un líder que estaba predicando, decía, es como si yo quisiera salvar a las hormigas y decidiera volverme hormiga para eso, ¿no? Pero ni siquiera se acerca mucho, ¿no? Porque Él es el creador de todo. Yo no creé ni siquiera la hormiga. Pero dejar de ser hombre para ser hormiga, para salvar a las hormigas, sería mucho amor por las hormigas que creen, ¿verdad? Pero Dios hizo eso. Algunas personas tienen algunos problemas en su fe con esto, piensan que Dios fue un ser Cristo fue un ser que Dios creó, que recién fue Dios, pero la Biblia no nos deja dudas de que Él mismo, en el capítulo 1 de Juan, en Efesios, en toda la Biblia está que Él, Jesús, hermanos, es la mano activa de Dios, digamos, ¿no? Él es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa, son Dios, pero es una forma de llamar, o sea, como que de dividir funciones, ¿no? Cristo es siempre la persona activa en su labor. Todo lo que Dios hizo, la creación fue hecha a través de Cristo. El Espíritu Santo es el Dios que está hoy con nosotros. Y el Dios Padre es el Dios, podemos decir, el Creador, como un Padre. Pero Él es el mismo, es la misma cosa. Solo que Jesucristo fue el Dios que se hizo hombre. Amén. Entonces, o sea, esto yo lo puedo demostrar, ¿no? Cualquiera que quiera leer la Biblia conmigo, hoy no voy a poner muchos versículos, no sé si alguno pondré, pero al contrario de mi costumbre, hoy voy a hablar muchas cosas que son bíblicas. Amén. 100% todo lo que digo en esta mañana. Espero que no se me salga algo fuera, pero todo lo que yo he preparado para hablar en esta mañana es bíblico 100%. Amén. Está en la Biblia, es parte de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, la Biblia, que para nosotros es nuestra regla de fe y de conducta, o sea, todo lo que se refiere a Dios y todo lo que se refiere a nuestra fe debe estar enmarcado en la Biblia, ¿no? Debe estar respaldado por la Biblia. Eso fue dejado para nosotros.
Entonces, hermanos, la Biblia muestra, primeramente, creo que en esta mañana quiero dar el mensaje general de la Biblia. Amén. Y el mensaje general de la Biblia podemos decir que inicia en el libro de Génesis con la creación del hombre. El hombre fue creado, dice la misma Biblia, a la imagen y a la semejanza de Dios. Era un hombre perfecto, era un hombre sin tacha alguna. Amén. Era un hombre bien parecido a Dios. Ahora, el hombre fue creado con algo que tenemos que entender también esta mañana. Fue creado con libre albedrío. El hombre fue creado con libre albedrío, diferente de toda otra cosa que creó, ¿no? En el capítulo 1 de Génesis muestra cómo fueron creados los cielos, la tierra, el mar, todas estas cosas. Pero al final creó al hombre, ¿no? y lo puso en esta creación. Amén. Entonces, en el comienzo, el primer versículo dice que Él creó los cielos y la tierra. El segundo versículo nos habla que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Esto revela algo que para mí, y lo subrayo, para mí, porque no lo dice así la Biblia, pero de todo lo que yo conozco de la Biblia, eso es lo que yo, Juan Carlos, creo, es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que pasó fue la rebelión de Satanás. Por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Porque yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, que dice el versículo 1, perfectos, ¿no? Porque no hace nada imperfecto Dios. Entonces, en el versículo 2 ya estaba la tierra desordenada y vacía. Bueno, y luego de ahí empiezan los 7 días, los 6 días en realidad de la creación, donde Dios crea las cosas, reordena varias cosas, reordena cosas Dios, y al final crea al hombre, a Adán, con su imagen y su semejanza. Amén. Él es creado con su imagen y semejanza, y Dios le delega autoridad sobre la creación y le da instrucciones específicas, ¿no? Dice que la sojuzgue, que fructifique y la llene. En realidad, sojuzgar la tierra significa reordenar la tierra. ¿Y cómo debería reordenar la tierra? Debería reordenarla con la ayuda de Dios, ¿verdad? Por eso fue creado a su imagen y semejanza. Y la tenía que llenar ¿con qué? Con la imagen y semejanza de Dios. Esa tierra que estaba, recuerden cómo estaba la tierra al inicio, versículo 2, aquí dice, desordenada, ¿no? Estaba desordenada y Dios creó todo, reordenó muchas cosas, pero el séptimo día, el día siguiente después de la creación del hombre, dice de que Dios descansó. Y que Dios descansó es porque Dios le dejó una tarea al hombre, ¿no? El hombre tenía que completar. ¿Cómo iba a completar? Reordenándola, le dio autoridad sobre toda la creación, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias, y llenarla. ¿Y cómo la tenía que llenar? Con su imagen, ¿no? Recuerden que el hombre todavía tenía la imagen y semejanza de Dios. Entonces, empieza en esos 3 primeros capítulos del Génesis con un Adán que empieza obedeciendo a Dios en todo, disfrutando de una preciosa comunión con Él, ¿no? Viviendo, comía, Él para su cuerpo físico le dio el alimento, todos los árboles. Para su alimento espiritual le dio un árbol en medio del huerto que se llama el árbol de la vida, y había otro árbol que Dios le dijo, no comas de ese árbol, ¿no? Ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos conocemos más o menos, que hemos leído la Biblia, lo que pasa ahí. Y para no alargar la historia, hermanos,
¿qué representan estos dos árboles? Estos dos árboles representan, primero, el árbol de la vida, como decíamos, un alimento para su vida espiritual. Tristemente, no hay ningún registro en el Antiguo Testamento de que Adán haya comido de este árbol. Parece que él solo alimentó su cuerpo, pero no hay registro que él haya comido de este árbol, porque de este árbol él no solamente podía comer, digo yo, debía comer. El otro árbol, hermanos, representaba la independencia de Dios. Era un árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y Dios le dijo que no lo coma, que el comer de ese árbol representaba una quiebra de la relación entre Dios y él, representaba una independencia del hombre. Quiero que lo escuchen bien, una quiebra de relación con él, una independencia, y claramente Dios se lo dijo, representaba su muerte. Su muerte, y que vemos que fue su muerte espiritual, ¿no? Porque el hombre, tras que comió de ese fruto, no es que murió físicamente, ¿verdad? Hubo una muerte espiritual. Hubo algo dentro de él que hizo que él estuviera ahora separado. Inmediatamente el hombre se escondió de Dios. Bien, ahora es que lo que quiero es explicar, hermanos, el mensaje de la Biblia completa. Estoy tratando de demostrar lo que representa la Navidad. Entonces el hombre comió, decidió mal, decidió comer de ese árbol, dijo, o sea, probablemente, ¿no? Esto es también mío, seguramente reflexionando, dijo, yo soy un ser tan especial, tan inteligente, no necesito a Dios para gobernar mi vida. Amén. Y quiero decirles que ese mismo espíritu está hoy en día presente en todos los seres humanos. Y él dijo, bueno, voy a comer de ese árbol, que Dios me dijo que no debo comer. ¿Por qué? Porque él creía que sus ideas eran mejor que las que Dios tiene. Y así, hermanos, nosotros a veces tenemos mejores soluciones que lo que Dios nos dice. Mejores, entre comillas, ¿no? A nuestro parecer. Por ejemplo, el hombre, él había puesto nombre a todos los animales. O sea, disfrutaba de una inteligencia bien avanzada. Porque el poner nombre a todos los animales no significa solamente que se le haya ocurrido un nombrecito, ¿no? En la Biblia el nombre siempre es un sinónimo de la función, del carácter de las personas. Por eso, por ejemplo, a Pedro, primero se llamaba Simón, y Dios le cambió y le dijo, tú ahora te vas a llamar Pedro, ¿no? Porque Simón significa un junco inestable, y Pedro significa una roca estable. Y así, ¿no? Jacob, el engañador, tuvo que también le cambió el nombre a Israel, digamos, ¿no? Y así, o sea, hermanos, cuando Adán puso nombre a todos los animales, lo que hizo fue discernir la función de cada uno de los animales. Él sabía para qué servía este mosquito, para qué servía una cucaracha. Él tenía una inteligencia así tan asombrosa. Y por eso probablemente él creía que podía vivir independiente de Dios. ¿Estamos? ¿Está bien? Hoy en día también el hombre ha desarrollado su mente de una manera asombrosa, ¿verdad? Los inventos son asombrosos. Y lamentablemente muchos de las personas más inteligentes de esta tierra creen que pueden vivir su vida independientes de Dios. Pero siempre terminan por entender
que no es así. Amén. Entonces, el hombre murió espiritualmente. O sea, de ser un hombre con espíritu, se volvió, como dice en el Nuevo Testamento, alma viviente. Un hombre donde el gobierno de su ser era solamente su alma. Amén. Hermanos, esto es algo muy básico, muy importante y muy importante que nosotros nos demos cuenta de nosotros mismos. Que entendamos que independientes de Dios, no vamos a tomar nunca el mejor camino. Siempre vamos a tener fracaso. Amén. Siempre vamos a tener fracaso. Ahora, el hombre tiene libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones como él quiere. Eso es algo que el hombre tiene y que nunca le va a pasar. El hombre siempre tendrá libre albedrío. Amén. Y algunos dicen que ahí fue que se equivocó Dios. Dicen, no, pues Dios se equivocó al darle al hombre libre albedrío. Porque por su libre albedrío, por su libre voluntad, es que estamos aquí, que aquí hay, en la tierra están todos los problemas del hombre, en la tierra están las guerras, en la tierra están los incestos, las violaciones, la droga, etc. ¿Por qué? Porque le dio libre albedrío al hombre. Ahora, en realidad es cierto eso, es verdad, pero no creo que que Dios se haya equivocado. Porque reflexionemos, a ver. ¿No quisieras tú ser un ser que no tiene libre albedrío? ¿Qué pasaría si nosotros seríamos seres que no tenemos libre albedrío? Seríamos máquinas, ¿no? Programables, programados para hacer lo que nos programan a hacer. El libre albedrío nos da un estatus de tanto valor, ¿amén? Un estatus de mucho. Yo por lo menos no quisiera dejar de tener mi libre albedrío. Quizás si Dios no le hubiera dejado al hombre su libre albedrío, este mundo sería más ordenado, ¿verdad? Probablemente nadie se equivocaría. Probablemente no hubiera muerte, ¿no? Probablemente nadie estaría sufriendo por sus propias malas decisiones o haciendo sufrir a otros por sus malas decisiones. Todo eso es verdad. Probablemente sería así, pero ¿de qué sirve un mundo lleno de autómatas, lleno de máquinas? Dios quería crear un ser con libre albedrío. Porque un ser con libre albedrío es un ser especial. Es distinto de todos los demás. Amén. Entonces, yo creo que nosotros mismos necesitamos reflexionar. Ahorita vamos a mirar qué es lo que significa el sufrimiento, qué es lo que significa las malas consecuencias del mal uso del libre albedrío del hombre. Pero antes de eso, terminemos de reflexionar sobre Génesis, de los 3 primeros capítulos. Hermanos, esos 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, todavía están presentes en nuestra vida. O sea, no literalmente, ¿no? Pero las 2 opciones. Hoy en día, todos los días, yo puedo alimentar mi espíritu, orar, buscar al Señor, obedecer, creer, o puedo alimentar el otro árbol, ser una persona independiente de Dios, querer ser más fuerte, más inteligente, de tal manera que yo pueda guiar mi vida. Y yo le digo,
que esto es una de las enseñanzas del Nuevo Testamento, del Génesis. No podremos. Por más inteligente que somos, fracasaremos. Amén. Cuando tú sigues comiendo del árbol del conocimiento y de la ciencia y del bien y del mal, seguirás guiando tu vida por tu propia inteligencia. Si comes del árbol de la vida, nosotros lo que hacemos es estar buscando que Dios sea el que nos guíe. Amén. Adán, nuestro padre natural, del cual recibimos su genética, de él, hermanos, hemos heredado la naturaleza caída. Cuando Adán tomó su mala decisión, ahora, escuchen esto. Podríamos decir, Adán pudo haber tenido mejores condiciones que nosotros para tomar una decisión, porque él no había conocido el pecado. ¿Me entiende, hermano? Yo quiero que entendamos un poco cómo Dios ve esta situación, cómo creo yo que ve esta situación. Adán era perfecto, creado a imagen y semejanza de Dios, pero libre. Y tenía dos opciones. Una opción de seguir dependiendo de Dios, de creer que Dios podía guiarle, o hacerse independiente de Dios, cortar la relación con Dios y gobernarse a sí mismo. Amén. Y él, un ser sin pecado, perfecto, escogió la segunda. Ahora nosotros, no sé si llegamos a esto todavía, pero vamos a llegar a este punto. Nosotros somos seres ya marcados por el pecado, nacidos con esa vieja naturaleza. Pero todavía, todo el Antiguo Testamento, quiero decirles, amados hermanos, que es una consecuencia, nos muestra las consecuencias del pecado. Adán conoció el pecado, escúcheme bien, por advertencia. Nosotros conocemos el pecado por experiencia. ¿Entienden? Amén. La experiencia es una experiencia que todo ser humano hemos tenido, vivimos con esa naturaleza caída. Amén. Muchos decimos, Adán estaba en mejor posición que yo. Pero ¿sabe qué es lo que él no tenía? La experiencia del resultado del pecado. ¿Sabe por qué el pecado es aborrecido por Dios? No es que Dios se inventó un montón de reglas y dijo, yo voy a castigar a todo el que desobedezca estas reglas porque a mí me da la gana. No, Dios aborrece el pecado porque el pecado siempre trae dolor, trae muerte, tiene malas consecuencias. Lo malo del pecado son sus consecuencias. ¿Me entiende, mi querido hermano, por favor? Entiéndame. Muchas veces, muchas personas quieren evitar hablar de la palabra pecado, porque ese pecado se ha definido religiosamente de una manera tan alejada de lo que es. Hermanos, pecado es algo que siempre nos va a resultar en desgracia, nos va a resultar en sufrimiento. Pecado es malo por sus resultados. Si está notando, anote. El pecado no es malo porque a Dios se le ocurrió que era malo. Es malo porque hace mal. Amén. Es como decir, el veneno, no es que cuando una persona toma veneno, Dios le castiga. No, vas a morir porque... No, es que el veneno es malo en sí mismo. ¿Sí o no? El pecado es lo mismo, es malo en sí mismo. No es que Dios al que peca viene y le cae con un martillo. No, el pecado es malo en sí mismo. Ahora, hermanos, escuchen, el vivir
las consecuencias de ese pecado es bueno, es bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque nos damos cuenta de lo malo que es el pecado por las consecuencias que vivimos. El sufrimiento en esta vida nos hace reflexionar, nos debería a los seres humanos hacer reflexionar y decir, realmente el pecado es malo, porque yo estoy sufriendo por causa de ese pecado. Amén. ¿Sabe? En la Biblia, todo el Antiguo Testamento es una historia de eso. Es una historia de lo malo del pecado. Empieza con la primera familia donde el hermano mayor mata al hermano menor. Entra la muerte, entra un fratricidio dentro de la familia. ¿Quién de nosotros ha vivido eso? Ni siquiera ninguno de nosotros hemos vivido eso. Pero eso vivió el hijo de Adán. La familia de Adán vivió un asesinato entre sus propios hijos. Y de ahí sigue adelante y llegó a la tierra, dice, a ser tan perversa que que el deseo del corazón de cada hombre era solamente el mal y que la violencia gobernaba la tierra. Y Dios tiene que destruirla para librar a un solo hombre que no había sido influido, a Noé, y destruyó toda la tierra por eso. Recuerden, seguimos teniendo libre albedrío. Después, incluso en el Antiguo Testamento, muestra las consecuencias del pecado, Sodoma y Gomorra, muestra cómo hasta el pueblo de Dios, hermano, hasta el pueblo que recibió la ley de Dios, fue llevado, termina la Biblia, llevado a Babilonia, el templo que construyeron para Dios destruido por Nabucodonosor. Termina el Antiguo Testamento con 400 años de silencio de Dios, silencio profético de Dios. ¿Qué nos muestra eso? Hermanos queridos, yo quisiera gritárselo. El hombre alejado de Dios va camino a la muerte. No hay otra cosa. Amén. Dios, por eso estamos pasando situaciones de conflictos. Por eso estamos viviendo. Por eso Dios, algunos dicen que Dios agarre. ¿Por qué no agarra a Dios y de una vez mata a todos los malos? Porque nos tendría que matar a nosotros primero para empezar. Amén. Porque todos tenemos esa naturaleza caída. Algunos no hemos caído mucho. En las generaciones que vinieron después de Adán, Dios tuvo que destruir la tierra después de unas 10 generaciones más o menos. El pecado se fue haciendo peor y peor y peor de a poquito. Fue destruyendo la convivencia, la tierra estaba llena de violencia. Lea por favor Génesis el capítulo 6. La tierra estaba llena de violencia. Amén. Entonces, esto viene para aquellos que dicen que Dios se equivocó por darle libre albedrío al hombre. Yo digo que no. Y Dios se equivocó. Algunos dicen que Dios se equivocó y preguntan, ¿y por qué hay tanto sufrimiento si hay Dios? Amados hermanos, el sufrimiento no es que Dios lo creó. El sufrimiento es lo que viene por la consecuencia del pecado. El sufrimiento es necesario que nosotros lo vivamos para ver la maldad del pecado. Porque si no, nunca aborreceríamos el pecado. Por eso les digo, el pecado es malo por sus consecuencias. No es que es malo porque se le ocurrió a Dios, es malo por sus consecuencias. Y como les digo, el Antiguo Testamento es una historia de fracaso del hombre porque se aleja de Dios. Usted leyera a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Lea. Hermanos, nosotros, los seres humanos, los más inteligentes, los más buenos, no pueden agradar a Dios. Amén. Yo creo que no hemos sido suficientemente claros, no sé, pero ya tantas veces lo hemos dicho.
tus acciones, las acciones que proceden de tu persona. No hay ninguna acción perfecta que pueda agradar a Dios, ni una. El Señor les dijo a los seres humanos en Isaías: todas vuestras justicias me son como trapos de inmundicia. Y esa era la situación. Pero Dios trajo, aquí está la Navidad, trajo una nueva solución. Amén. Entonces, Jesús vino, o sea, Dios se hizo hombre, 100% hombre. Siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Y nos demostró que siendo hombre se puede vivir, se puede agradar a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos hacemos dependientes de Dios. Amén. Él vino, amén, primero a hacerse hombre. Él, al hacerse hombre, hermanos, Él vivió en su propia carne lo que nosotros vivimos. ¿Usted cree que Jesucristo no vivió las experiencias que usted vivió? Dice que Él, lo único que Él no hizo fue pecar. Pero Él fue tentado en todo. Él nos comprende exactamente cómo somos. Amén. Se lo dice la Biblia. Yo ahorita me llenaría de versículos para mostrarle. Y estoy dispuesto a cualquiera de ustedes que quiera que yo le demuestre todo lo que estoy diciendo, está en la Biblia. Amén. Entonces, al caminar como hombre, Él demostró que se podía vivir una vida perfecta con Dios. Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? En el bautismo vino recién el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Él. Amén. Él, una de las cosas que viene a mostrarnos con su nacimiento es que se puede vivir agradando a Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y luego, obviamente, lo máximo del plan de Dios fue cuando Él murió en la cruz. Al morir en la cruz, según el Evangelio, primero, Él cargó por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Amén. Él llevó tus pecados y tienes que, o sea, aquí está algo que nosotros a veces no hemos entendido, queridos hermanos, y que en nuestro seminario que hemos hecho de la gracia de Dios, lo hemos enfatizado. Cuando tú crees en Cristo y cuando tú te has arrepentido de tus pecados, Dios te perdona. Amén. Dios te perdona. Y no porque tú seas bueno, y no porque tú lo merezcas, porque hubo una obra en la cruz de alguien que murió por tus pecados. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan que cuando Él te perdona es fiel y justo. Porque sin la muerte de Cristo, si alguien te perdona, eso es injusto. Amén. Porque así como es justo dar premio al que hace lo bueno, es también justo dar castigo al que hace lo malo. Y como hombres pecadores hemos hecho lo malo. Pero la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que si yo me arrepiento, sinceramente, eso solamente lo sé yo y Dios. En ese momento, amados hermanos, usted puede sentir la paz de un ser humano que nunca pecó. Se olvida. Empieza de cero. ¿Entiende, mi querido hermano? Por eso tuvo que morir en la cruz. Por eso hay gente que no entiende. ¿Por qué ahí en la cruz? ¿Por qué Dios en la cruz? Sí, por eso. Para que tú hoy puedas entenderlo y puedas alegrarte y puedas vivir como si fueras un ser sin pecado. Amén. Él perdona y olvida, dice la Biblia.
No literalmente olvida, pero nunca más te va a tomar en cuenta ese pecado. Y hoy en día, una de las fallas terribles de la iglesia es que no cree en eso. Lo sabe en su cabeza, pero no siente esa paz de que es perdonado. ¿Sabes, querido hermano? Si tú no aprendes a sentir el perdón de Dios, nunca podrás cambiar. Otra vez te lo digo claramente. Si no aprendes a recibir el perdón de Dios y sentirte perdonado totalmente, no vas a poder cambiar. Entonces, la primera cosa que Jesucristo conquistó en la cruz fue ese perdón. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa naturaleza caída, heredada de Adán. Y nada de lo que hace es perfecto, nada de lo que hace es aceptable para Dios. Hasta las mejores cosas que hacemos como humanos no es aceptable. No es aceptable nuestra alabanza cuando hacemos con mi mejor humanidad. No es aceptable mi oración cuando lo hago con mi mejor humanidad. Entonces, ¿qué? ¿Cómo agrado a Dios? Buena pregunta. El plan de Dios es que Él, la segunda cosa que compró, es que me hace nacer de nuevo. Amén. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, nace de nuevo, escuche, aquello que murió con Adán. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Adán que si comía de ese árbol iba a morir? ¿Qué murió? Murió algo de Adán, que lo convirtió en un ser con una naturaleza caída. Pero ahora en Cristo, eso que murió en Adán vuelve a vivir en nosotros. ¿Me entiende? ¿Me puede decir amén, por favor? Vuelve a vivir en nosotros eso. Solo que ahora nosotros nos convertimos en un ser que tiene esa nueva naturaleza, pero que también tiene la vieja. Amén. Porque usted lo puede sentir o no. Si usted es cristiano, usted ha recibido la vida de Cristo, también puede ser tentado. También tiene esas malas inclinaciones, ¿sí o no? Sí. Tenemos las dos naturalezas. La Biblia le llama a una de ellas la carne y la otra le llama el espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, es muy sencilla mi predicación en esta mañana. En el mundo hay solamente dos clases de personas, viendo desde este punto de vista. Unos, los que siguen muertos en sus delitos y pecados, no tienen la vida nueva de Dios. Amén. Los que no han recibido a Cristo y los que tienen la vida de Dios. Los que han recibido a Cristo. Los que tienen otra vez esa nueva naturaleza en su ser. Esa naturaleza con la cual el hombre fue diseñado. El hombre fue hecho con esa naturaleza espiritual. El problema de todos los hombres es que su vida no se llena con nada. Siguen buscando más cosas con que llenarla. ¿Por qué? Porque no entienden que están vacíos de algo que no se puede llenar con cosas de esta vida. Algo que solo lo puede llenar Dios. Hay un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. Entonces hay los que tienen ese vacío, los que están con esa vida vieja y los que están con una nueva vida. Ahora, yo diría que todavía podemos subdividir en una subdivisión más. Todos los que están con la nueva vida se pueden dividir en dos. Uno, estoy hablando de aquellos que han creído en la cruz, aquellos que han recibido esa nueva naturaleza de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Amén.
Se pueden dividir en dos todavía. Uno, los que le permiten a esa nueva vida gobernar su vida. Y los otros, los que simplemente han nacido de nuevo, pero siguen viviendo bajo sus propios términos. Como Adán. Adán era perfecto. Adán tenía la nueva naturaleza. Él no conoció pecado. Pero él quiso vivir bajo sus propios términos. Hoy, amados hermanos, el nacer de nuevo, el venir a la iglesia, no es garantía de cambio. Esa nueva vida debe gobernar nuestra vida. Eso no lo ha entendido el Evangelio en muchos lugares. Esa nueva vida, nosotros hoy en día seguimos teniendo, escúcheme, en los dos árboles disponibles. Todos los días, o como del árbol de la ciencia, de la independencia de Dios, y tomo mis decisiones independientes, o como del árbol de la vida para fortalecer la nueva vida que tengo. Los dos son alimentos, son árboles que dan fruto para alimento. O me alimento bien, me alimento con Cristo, me alimento con la nueva vida y con el fruto del árbol de la vida que es Cristo, o me alimento, o me sigo alimentando de las otras cosas para poder ser un hombre independiente de Dios o una mujer independiente de Dios. Todavía, cuando hay una decisión que tomar, puedo prepararme para tomar la mejor decisión humana, o puedo prepararme para tomar una decisión en obediencia a Dios. Hay dos hombres en el nuevo hombre. Unos desprecian todavía la guianza de Dios. La religión que es una cosa tan perversa, le dice al hombre que ha nacido de nuevo y que ya tiene vida. Y es verdad. Pero esa vida no tiene ningún efecto si Dios no gobierna su vida. Todavía en nosotros imagínense, se presenta una situación, la vida nueva que tengo es una voz, la carne, que es la vieja vida, es otra voz, es como que los dos nos dan su consejo. El Espíritu me dice, haz esto conforme a la palabra de Dios. El otro me dice, yo tengo una mejor, más inteligente solución para ti. ¿No les parece más o menos lo mismo que la serpiente en el Edén? La serpiente en el Edén le dijo a la mujer, no morirás. Dios te dice que si comes de ese árbol vas a morir, pero yo te digo, no vas a morir. Hoy en día, mi carne me dice, me guía a hacer muchas cosas, especialmente a satisfacer mis apetitos, etcétera, etcétera. Pero mi espíritu también tiene una voz. Esa es la diferencia entre un hombre nacido de nuevo y la gente que no tiene a Cristo. Pero como les digo, entre los que sí tenemos a Cristo, hoy es necesario que tomemos decisiones en Cristo. Hoy es necesario que la voz que gobierne sea la voz del Espíritu en mí, la voz de la nueva naturaleza en mí. Y para que eso sea verdad, yo debo comer todos los días del árbol de la vida. Hermano, tu cuerpo, si tú no comes todos los días, se enflaquece, se enferma y al final puede morir incluso. Las infecciones te van a perseguir. Cuando una persona está débil, sabemos, viene cualquier cosa y te quita la salud. Cuando no has comido todos los días del árbol de la vida, cuando no has cuando no has preparado tu comida espiritual, cuando no has tenido esa comunión, ese contacto con Dios todos los días,
empiezas a enflaquecer espiritualmente. Y la voz de la carne es más fuerte y llega a obligarte a hacer lo malo otra vez, como si tú nunca hubieras recibido a Cristo. Ese es el engaño de muchos cristianos. Piensan que ya recibí a Cristo y ahora ya soy perfecto. Mentira. Cuando has recibido a Cristo, has comenzado un camino que tiene que llevarte a la perfección. Un camino que puede llevarte a la perfección y que muchos tienen y que muchos están andando y están siendo cambiados, perfeccionados. ¿Sabe? Yo quiero decirte en este punto bien claramente, ninguna buena obra nace de la vieja naturaleza. Ninguna buena obra nace de tu carne. Ninguna buena obra nace de tu iniciativa personal. Nada es aceptable a Cristo, solo lo que nace de Cristo. Lo que nace de Cristo en ti. Amén. Esas son las obras perfectas, esas son las obras agradables. ¿Tú crees que una buena obra es algo que sale de la vieja naturaleza? Es como si dijéramos que algo bueno puede salir de Satanás. No, Satanás te muestra cosas aparentemente buenas, pero siempre con una mala intención. Es como los políticos, ¿no? Que vienen y dan cosas al pueblo. ¿Para qué? Porque tienen la intención de que el pueblo vote por ellos. O sea, nada bueno nace de la naturaleza egoísta. No te creas que eres bueno cuando estás haciendo buenas obras, fruto de eso. Por eso en Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Solo lo que ha venido de Cristo y lo que estamos nosotros alimentando de esa nueva naturaleza, solo de ahí pueden nacer lo que la Biblia llama buenas obras. Hermanos, en esta mañana, esto es lo que Cristo nos vino a dar. Por eso Él nació, porque en nuestra vieja naturaleza no hay esperanza. Tus cánticos en la carne no sirven por más maravillosos que sean. Una prédica de un pastor que está en la carne, que nació de su buena iniciativa, de su inteligencia, no sirve, no alimenta. Lo que alimenta a todos es lo que viene del Cristo que está en nosotros. Por eso es tan importante que Cristo crezca en ti y crezca en mí, porque solo lo que sale de esa nueva naturaleza traerá vida. Amén. Si tú quieres ser un dador de vida, tiene que venir de la vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo le daré llenará su sed. Amén. Si bebes del agua que yo te daré, le dijo, no tendrás sed jamás. A esa mujer que había tenido 5 maridos, que estaba buscando en un marido la solución para sus problemas. No lo había encontrado, ya estaba con el 6º. Ahí no vas a encontrar ninguna solución permanente. Ni ninguna mujer, ni si te casas con la mujer más bella, ni con la mujer más enamorado, tarde o temprano, tu vieja naturaleza te va a traicionar. Y ese lindo matrimonio que estás teniendo se va a ir deteriorando. Todo lo que nace de la carne, carne es. Pero lo único que va a hacer que tu matrimonio y que tu vida sean un gozo, sean una cosa maravillosa, celestial, que te da alegría, que amas a tu mujer o mujer amas a tu marido, es aquello que van a hacer de lo que tú comes, del árbol ¿cómo se llama? Del árbol de la vida. ¿Sabe, hermano? Aunque te cases con una mujer de lo peor, si tú en tu corazón creces en Cristo, te alimentas en Cristo,
vas a poder arreglar tu matrimonio. Vas a poder hacer de ese matrimonio algo lindo. Solo así. Pero lo contrario también es cierto. Hoy estoy teniendo consejos con personas que se casaron con tantas esperanzas y que su matrimonio ya están separados. Hay 2 matrimonios que están cerca de mí y de personas supuestamente muy espirituales. ¿Qué pasa? ¿Piensan que simplemente es que ya nacieron de nuevo suficiente? No. Adán tenía que comer del árbol de la vida, amados. Usted tiene que alimentar su vida espiritual. No digo su vida religiosa, digo su vida espiritual. Hay una gran diferencia. Y entonces las buenas obras empezarán a venir. ¿Cuántas veces yo serví a mi esposa con un amor humano? ¿Sabe qué? Cuando yo sirvo a mi esposa con un amor humano, cuando yo hago algo bueno por ella con mi amor humano, escuche esto. Después de un tiempo yo demando de ella y le digo, mira cuántas cosas yo he hecho por ti y tú no haces nada por mí. Pero cuando es el amor de Cristo, lo que hago por ella es de gracia. Después de hacerle un bien, después de hacerle algo, no me debe nada. No me debe nada. Porque ¿sabe qué? No lo he hecho con esa vieja naturaleza que siempre busca la retribución. Es Cristo en mí el que está haciéndole el bien a mi esposa. Es tan distinto. Puede ser que sea la misma buena obra. Puede ser el mismo buen regalo que yo le dé. Pero uno nace de la vieja y otro nace de la nueva naturaleza. Y en la vieja naturaleza le digo, no hay nada que agrade a Dios. No hay nada perfecto, no hay nada bueno. Así que los que hemos nacido de nuevo, tenemos que definir vivir comiendo del árbol de la vida. Todos los días. Porque ¿sabe qué? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la carne, podría decir, hermanos, tiene alimento en todo lugar. Está disponible en todo lugar. Empezando en nuestros propios pensamientos. ¿Me cree? Ninguna buena obra sale de ahí. Pero para eso vino Cristo. Esta Navidad la celebraríamos, la debemos entender, la debemos celebrar. Porque fue la única solución que Dios tenía para el ser humano. En el Antiguo Testamento hubo hombres que quisieron hacer lo bueno. Hoy en día hay hombres buenos, entre comillas. No, dicen, yo nunca he hecho mal a nadie. Pero como dicen, a ver, apriétale un poquito las clavijas, a ver qué va a salir. Amén. Pero de Cristo, cuando le apretaron las clavijas, no salió nada malo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu. Dice la Biblia que no abrió su boca. Porque cuando lo estaban azotando, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le escupieron, cuando le vistieron del manto, él nunca maldijo. ¿Por qué? Porque él vivía en esa nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza no hay maldición. Él daba de lo que tenía. Amén. Y si nosotros comemos del árbol de la vida, tendremos para dar. Siempre estaremos dando y no será nada difícil. Hoy en día tenemos que aprovechar esta Navidad. Tenemos que aprovechar esta obra de Cristo porque es la única solución. El ser humano, hermanos, nunca podrá en sus propias fuerzas
tener una vida estable, tener una vida donde todo el mundo tenga paz. Por eso, en pocos años, no pocos años, en cientos de años, desde el nacimiento de Caín y Abel, la tierra se llenó de violencia. Hoy en día hay mucha violencia en la tierra. Pero ¿qué es lo que ha venido frenando en la historia? Se lo digo, en la historia. ¿Qué es lo que ha venido frenando la violencia en estos últimos 2000 años? Los pocos, no sé si pocos o muchos, pero no están en las páginas de la historia, cristianos que han decidido vivir en la nueva naturaleza. Por eso el Señor les dijo, escúcheme, les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, porque la sal quita la corrupción. Amén. La sal, bueno, los que son venianos conocen, ¿no? Cuando matan una res, para que no se friegue la carne, ¿qué se le pone? Sal. Y los pocos hombres o mujeres de Dios que realmente han definido vivir en el Espíritu, comer del árbol de la vida todos los días, ellos son una sal y son la preservación de la tierra para que no se pudra, para que no quede como la tierra de Noé, llena de violencia. Amén. Que esta Navidad nos haga reflexionar y podamos, amados hermanos, si usted no come del árbol de la vida, si usted no alimenta su ser espiritual todos los días, es difícil que haga obras realmente buenas. Muchas veces hacemos obras buenas de memoria, no de naturaleza. Amén. Hacer un bien de naturaleza es cuando el hacer el bien es así soy, digamos, podría decir usted. Pero así es porque alimentó la nueva naturaleza, porque el nuevo hombre está fuerte en usted. Pero si todo lo que usted piensa, todo lo que usted ve son sus preocupaciones, son las cosas malas, son las heridas del pasado, son lo que me hizo este fulano, está lleno de deuda y no tiene paz. Amén. No tiene paz. Entonces, ¿qué va a salir de usted aunque sea cristiano, aunque haya nacido de nuevo? Nace puras cosas de la carne. Y recuerden, lo mejor de la carne no cumple los estándares de Dios. No es buena obra. Por más que parezca buena obra. Por más generosa que parezca. Porque lo generoso en la carne siempre tiene un interés. Pero lo generoso de Dios es una naturaleza que se expresa. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta mañana a entender el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no termina cuando aceptamos a Cristo. El verdadero mensaje de Dios, del Evangelio, comienza cuando aceptamos a Cristo. Porque a partir de ahí, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado empieza a crecer si nosotros comemos de ese nuevo árbol. Pero le digo, la vida, este mundo, los principios de este mundo son pura comida para la carne. Pura comida para la carne. Preocupaciones, ofensas, necesidades, o sea, todo te viene a querer alimentar la carne. Pero hay que aprender, con la ayuda del Señor, a alimentar el Espíritu. ¿Quién te va a enseñar eso? El Señor.
Si tú estás espiritualmente flaco, ¿qué debes hacer? Es ir ante el Señor y decirle, Señor, yo no sé, me siento mal, los deseos de mi carne están tan fuertes, tengo tantas ganas de pecar, ayúdame, ayúdame. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Le va a ayudar. Solo hay victoria con el Señor. Recuerden, no podemos vivir, no podemos ser buenos independientemente de Dios. Ese es el árbol de la independencia. Nosotros tenemos que volver a la dependencia de Dios. Qué feo es, amados hermanos, una obra buena hecha por la carne, que todavía se cree que es buena. A los ojos de Dios es algo feo. Espero que usted pueda verlo. Pero el Señor dice que todo lo bueno, toda dádiva buena, todo don perfecto, ¿viene de dónde? De lo alto. Viene del Padre de las luces. No viene de ti. Viene de lo que Cristo pone en ti todos los días. De lo que Cristo alimenta en ti todos los días. Y si Cristo es formado en tu corazón, entonces vas a poder hacer esas buenas obras. Entonces tus obras serán perfectas delante de Dios. Todo lo que nace de ahí, todo lo que nace del Espíritu, es perfecto. Todo lo que nace de la carne no es perfecto. Y sabe, el peor engaño es el engaño religioso. El engaño que te dice que por hacer una buena obra que nació de la carne, yo ya estoy bien con Dios. Mentira. Por eso tuvimos que ser creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Ojalá, mi hermano, te decepciones de una vida alimentada por la carne. Hoy en día seguramente no hay paz y no hay regocijo. No hay esa vida abundante en ti si no has comido del árbol de la vida. Si no has participado de esa comunión con Dios. Y te lo vuelvo a decir, algo que dije al comienzo. Para tener comunión con Dios, debes haber recibido el perdón de Dios. Debes sentirte sin deuda delante de Dios. Cuando vas a orar, no puedes ir a orar con deudas. No puedes ir a orar sabiéndote pecador, no. Tienes que creer que esa obra que Él hizo en la cruz perdonó totalmente tu pecado. Obviamente, si te has arrepentido. Amén. No hay perdón sin arrepentimiento. Si te has arrepentido y no quieres volver a hacerlo, se borraron tus pecados. Eres nuevito delante de Cristo. Y es esa comunión que te permite lo que te cambia. Si tú estás en paz con Dios, ese estar en paz con Dios transforma tu vida. Es la única manera. No es querer, no es esforzarme por ser más bueno. No, eso sigue saliendo, sigue naciendo de la carne. ¿Me escucha bien, hermano? Sigue naciendo de la carne. Tu esfuerzo por ser mejor. Y no está mal querer ser mejor. Pero la manera de ser mejor es creyendo en Cristo. Es tu fe la que te hace mejor. No es ese esfuerzo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos aquellos que en la vida cristiana le parece tan difícil, están equivocados, no es difícil. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Pero tenemos que decidir comer de ese nuevo árbol. Primeramente, tener paz con Dios porque nos perdonó, porque nos limpió, porque de ahí viene también la paz con los demás. Porque si Dios pagó mis deudas, nadie más me debe a mí. Ustedes no me deben nada.
y espero no deberles nada. La deuda le quita la paz y Dios pagó nuestras deudas. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. A veces pienso que no puedo darle, Señor, el énfasis que debe tener a esta palabra. Quisiera que esta palabra retumbara poderosamente en nuestros corazones, porque esta palabra es tu camino, Señor. Es el camino de la vida, es el camino de la transformación, es el camino de la satisfacción, es el camino de esa satisfacción que no nos puede dar ni las cosas materiales, ni la buena fama, ni el sexo, ni nada en esta vida, nada, Señor. Y yo te pido que nos enseñes a comer del árbol de la vida a todos nosotros, todos los días. Y que si nos sentimos bajos espiritualmente, comamos de ti. Tu palabra dice que está cerca de nosotros. Cerca de nosotros está la palabra, cerca de nuestro corazón. Yo no tengo que ir al templo, no tengo que ir a ningún lugar para recibir tu alimento, Señor. En mi casa, en la calle, donde quiera, yo puedo sentir primeramente el perdón de mis pecados y también puedo sentir que tú me vas a alimentar y que vienes y me alimentas, porque la comunión contigo me alimenta, Señor. Y también la paz con mis hermanos, porque la paz con mis hermanos es el alimento del cuerpo de Cristo. Ayúdame a mí, ayúdale a cada uno de nosotros a aprender a comer, aprender a servirse todos los días el alimento tuyo, el alimento que tú nos das directamente cuando oramos y también el alimento que tú nos das por la comunión con mis hermanos. Ayúdanos a saber comer. Y Padre, ayúdanos a identificar lo que hacemos religiosamente, lo que hacemos de nuestra vieja naturaleza, e identificar lo que nace de tu naturaleza en nosotros, de lo que nace de tu nueva vida en nosotros, para no engañarnos. Ayúdanos, Señor. Yo sé que todos aquí, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, queremos la vida. Queremos tener paz, queremos tener gozo, queremos tener abundante gozo y paz. Pero a veces pensamos que esto es solo un sentimiento, pero este es un estado permanente al cual tú quieres llevarnos. En medio de las miles de variaciones en la vida, en medio de la pobreza, en medio de la violencia, en medio de toda situación, has dicho que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a tenerla, enséñanos a buscarla, enséñanos a guardarla, a cuidarla, enséñanos a alimentarla, Padre. Porque la primera paz es el perdón que tú nos has dado, Señor. Porque ese perdón lo tenemos que aprender a aceptar, porque ya el precio está pagado, Señor. El precio está pagado. No podemos devaluar la cruz. No podemos decir que no sirvió, porque sirvió y nos hace limpios delante de ti desde el momento que nos arrepentimos y confesamos delante de ti nuestros pecados. Padre, llévanos a una vida plena. Llévanos a esa vida plena. Ayúdanos, Señor, si no la estamos experimentando. Ayúdanos, ayúdame a mí como pastor, a ayudarles a mis hermanos a llegar a esa vida. Padre, ¿por qué algunos matrimonios están tan mal? Sabemos. Aunque han nacido de nuevo, aunque son líderes en la obra,
pero siguen demandando del cónyuge lo que solo en ti pueden hallar. Padre, oramos por esas personas, oramos por todos los matrimonios de este mundo, porque el matrimonio, Señor, que tú has diseñado es lindo, es perfecto, aunque somos hombres y mujeres imperfectos, pero en el matrimonio que tú has diseñado podemos ser felices y podemos hacer feliz también a nuestra esposa, las esposas a su esposo. Podemos vivir en buenas relaciones, aunque somos gente con tantos defectos, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz cuando en nuestro corazón primeramente hay paz. Señor, te queremos pedir, ayúdanos. Queremos vivir esto como una realidad permanente en nuestra vida. Sé que tú escuchas esta oración porque tú has dicho que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. A veces no es tan rápido, pero creo que tú lo harás, porque lo queremos como cosa primera, como la prioridad más grande en nuestra vida. Por lo menos esa es mi oración. Y espero que sea la misma oración la de mis hermanos aquí en la congregación. Gracias, Padre. Gracias. Queremos disfrutar, queremos vivir esa vida abundante. Ayúdanos a saber qué está queriendo robar esa vida y cortar, Señor, porque tenemos autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.